Hola amigos, acá con una nueva historia, esta vez de Dragon Ball, espero les guste. Descargo de responsabilidad, esta historia no es de mi autoría, todos los créditos a su respectivo autor. Amando al enemigo, Gohan del futuro X número 18, capítulo 1. Ciudad Sur. Era un lugar sencillo, relativamente grande con un ambiente urbano de ciudad. Su distrito comercial era de un tamaño decente con una gran variedad para elegir. El centro comercial en general era genérico, pero había un puñado de centros comerciales que 18 descubrió que en realidad tenían buen gusto. Había sido una sorpresa, pero una que la chica estaba dispuesta a aprovechar. La rubia levantó un top negro que pensó que le quedaría lindo con el trasero apropiado. No prestó atención a la avalancha de personas que salían corriendo de la tienda, con los ojos llenos de terror mientras corrían. Es el monstruo. Correr. Oyó gritar a uno de ellos. 18 frunció el ceño mientras apartaba la mirada del cuello en V para examinar al individuo que acababa de llamarla monstruo. Un monstruo para ella implicaba una criatura de naturaleza espantosa, una criatura repugnante y vil cuya apariencia obligaría a aquellos con estómagos débiles a eructar. Apenas se consideraba horrible de ninguna manera. Claro, ella y su hermano fueron responsables del genocidio masivo, pero eso no la hacía horrible, ¿o sí? De hecho, pensó que era bastante bonita según muchos estándares, especialmente después de probarse este nuevo top. Dudaba que una persona viva pudiera considerarla un monstruo una vez que la vieran en él. Por supuesto, eso no significaba que no merecieran morir por insultarla. Levantando un solo dedo, apuntó al hombre que huía, una joven criatura pálida con cabello rubio, claramente de unos 20 años. Se preparó para disparar cuando se congeló, con los ojos muy abiertos. El hombre estaba revisando una sección de zapatos que ella esperaba explorar una vez que terminara de probarse las blusas. Si lo ejecutaba allí, corría el riesgo de salpicar la sección con sus entrañas. La chica respiró aliviada por su llamada cercana, esperando hasta que estuvo frente a la salida antes de disparar un solo rayo que atravesó su abdomen, partiéndolo en dos. Observó con una sonrisa cómo su rostro se contraía en uno de pura agonía en sus últimos momentos mientras la sangre se derramaba de su cuerpo. Unos segundos después de arrastrarse débilmente, el hombre se derrumbó, su rostro permanentemente contorsionado para reflejar el dolor de sus últimos instantes de vida. Uf, eso estuvo cerca. La mujer hizo una nota mental para ser más consciente de su entorno la próxima vez que fuera de compras. Siempre odió cuando su hermano arruinaba una tienda de ropa antes de que ella terminara de comprar, nunca lo olvidaría si él se enteraba de que ella había hecho lo mismo. 18 sonrió mientras se colocaba la camisa sobre el brazo y comenzaba a caminar pacientemente hacia los vestidores, ignorando el sonido de las explosiones en la distancia. Parece que Seventeen ya ha comenzado. Se dijo mentalmente a sí misma mientras entraba al vestidor. Tenía razón, la blusa le quedaba bien. Podía escuchar los estruendos de los edificios que se derrumbaban cerca, los sonidos de los gritos y la gente corriendo frenéticamente por sus vidas mientras Seventeen seguía tocando. Le prestó poca atención al ruido mientras se estudiaba en el espejo. Era un top negro ajustado sin tirantes que mostraba un poco de su estómago. Tenía que admitir que puntuaba su escote excelentemente. Ella frunció. También tuvo que admitir que la blusa también la hacía parecer un poco cachonda. Era un poco demasiado revelador para su gusto. Suspiró, preparándose para quitárselo antes de hacer una pausa y mirarse en el espejo por segunda vez. Sonriendo, se dijo a sí misma. Oh, ¿qué demonios? No es que no pueda matar a nadie que me mire de la manera equivocada. Rápidamente se puso la chaqueta vaquera que tan a menudo usaba y se miró de nuevo. Ella se veía bien. La chica salió pavoneándose del vestidor, sintiéndose confiada mientras comenzaba a abrirse camino hacia la sección de zapatos que había ahorrado antes. Necesitaba unos tacones a juego para este conjunto. Oye. 18. Ven a ver esto. Escuchó el eco de la voz de 17 hacia ella desde la entrada donde yacía el hombre al que había atacado salvajemente. 18 suspiró mientras se giraba para mirar a su hermano, deseando que le hubiera tomado un poco más de tiempo encontrarla.
Sin duda él querría jugar algún tipo de juego con ella, y ella tenía muchas ganas de ver qué tenía la sección de calzado en su talla. Es un maniquí. 17 se rió mientras levantaba el torso del hombre que ella había matado previamente y empujaba su brazo por su pecho hasta su garganta. La sangre cubrió a su hermano mientras movía la mandíbula con la mano. Vaya, mamá, estoy en un aprieto. Seventeen comenzó con un acento sureño burlón. Estaba tratando de prepararme para el trabajo cuando me di cuenta de que tenía la parte superior derecha para salir, pero absolutamente ninguna parte inferior. 17 se rió mientras arrojaba la mitad superior del hombre encima de donde estaban sus piernas. 18 levantó una mano para taparse la boca, sofocando una risa. El adolescente casualmente comenzó a pavonearse, sangre goteando de su brazo mientras caminaba hacia la selección. Así que hermana, ¿qué tenemos aquí? Ni un paso más. Gritó 18 señalando con un dedo peligroso en su dirección. El chico le lanzó una mirada de reojo, ¿eh? 18 se enfureció. Estás absolutamente cubierto de sangre, y lo último que quiero es que toques toda la ropa que planeo conseguir. 17 suspiró mientras cruzaba los brazos, cubriendo su otro antebrazo con sangre. Lo que sea, hermana, vamos, no es como si no pudiéramos ir a buscar otra tienda para que te pusieras toda femenina. 18 frunció el ceño, odiaba que 17 la llamara chica por preocuparse por cómo se veía cuando salían a alborotar. No era su culpa que tuviera buen gusto. Poniendo los ojos en blanco, ella respondió. Sí, pero este lugar en realidad tiene una buena selección. Algo que muchas de esas otras tiendas que visitamos no tenían. 17 gimió, con los brazos caídos a los costados mientras su cabeza se arrullaba hacia atrás. Por favor dime que no vas a pasar todo el día aquí como la última vez. 18 gruñó. No pasé todo el día de compras la última vez. Fue como 2 horas enteras la última vez. Todas las personas estaban prácticamente muertas cuando saliste. No es mi culpa que te guste correr a través de los humanos como si no fueran a agotarse en algún momento. Si fueras realmente paciente por una vez y pasaras tu tiempo matándolos, en lugar de hacerlos estallar a todos con explosiones masivas, entonces podrías sacarle más provecho. 17 se llevó la mano ensangrentada a la barbilla, considerando las palabras de su hermana mientras adoptaba una expresión perpleja. ¿Sabes qué? Respondió en voz baja, con una brillante sonrisa tirando de su rostro. Estás absolutamente en lo correcto. Soltó una carcajada. Hombre. He estado matando tanto tiempo que olvidé cómo divertirme con eso. Cuestión de hecho. ¿Por qué no jugamos tú y yo? 18 frunció el ceño mientras se quitaba un par de zapatos que le parecían particularmente lindos. ¿No ves que estoy ocupada? ¿Por qué no vas y juegas contigo mismo un rato? Ella sonrió para sí misma por su propia broma. Poniendo los ojos en blanco, Seventeen respondió. No, hermana, es mucho menos divertido si juegas sola. Vamos. Si juegas conmigo solo a este pequeño juego, te prometo que te dejaré solo para comprar todo el resto del día. La mirada de 18 se apartó de un par de zapatillas que pensó que se verían bien para un atuendo de entrenamiento y se encontró con la mirada de 17, estudiándolo para ver si estaba siendo honesto. El adolescente cruzó su corazón antes de empujar su labio inferior en un movimiento de puchero, juntando sus manos mientras burlonamente le suplicaba. Tenía que admitir que pasar un día lejos de sus incesantes quejas sobre sus compras era una propuesta tentadora. ¿Cuánto dura el juego? Dijo finalmente, colocando las zapatillas en el perchero y cruzándose de brazos. ¿Qué tal esto? El chico exclamó ansiosamente, formando una pistola con el pulgar y el índice. Fingimos que somos policías persiguiendo a la escoria criminal del centro comercial. Tenemos que ir de tienda en tienda buscando cada rincón y grieta para asegurarnos de obtener todos y cada uno de ellos. 18 suspiró mientras se acercaba a su hermano, formando su propia pistola de dedos. ¿Está bien? ¿Alguna regla? ¿Sí? Primera regla. No puedes usar nada excepto tu pistola de dedo. Si formas una explosión normal con tu mano, o golpeas a alguien, y no vuelas, si haces alguna de estas cosas, pierdes automáticamente. Lo juro, a veces puede ser tan infantil, como es que tenemos la misma edad.
Pensó para sí misma mientras él continuaba. También. Tienes que hacer un seguimiento de tu puntuación, y será mejor que lo intentes. Porque cuando hayamos acabado con el centro comercial, si tu puntuación no está cerca de la mía, entonces nuestro trato se cancelará. 18 gruñó ante esta nueva regla, pero cumplió. Multa. ¿Cuándo comenzamos? Comenzamos bien, el chico hizo una pausa, con una sonrisa traviesa en su rostro. Ahora. Gritó mientras giraba y comenzaba a correr por el pasillo hacia las otras tiendas, mientras sostenía su pistola de dedo como un policía lo haría con un arma real. 18 negó con la cabeza mientras giraba en la dirección opuesta y comenzaba a trotar hacia una pizzería donde había visto a un adolescente asomar la cabeza desde detrás del mostrador. Terminemos con esto. Realmente estoy empezando a arrepentirme de mi consejo. 18 pensó para sí misma cuando finalmente encontró al joven que había estado escondido en un armario de almacenamiento en la parte trasera de una librería. Había visto al pequeño bastardo entrar corriendo aquí, pero le tomó 10 minutos completos darse cuenta de dónde había corrido una vez dentro. Ella sonrió mientras observaba al niño tembloroso y llorando colapsar en el suelo, con un agujero del tamaño de una pelota de golf en su pecho. Escuchó sus sollozos ahogados durante varios segundos, una sonrisa de satisfacción en su rostro mientras él se ahogaba con su propia sangre. Un momento después, los últimos gritos desesperados del niño por ayuda fueron silenciados cuando ella apuntó con un dedo y forzó otro rayo directamente a través de la cabeza del niño. Se lo merece por haber tardado tanto en encontrar. Pensó para sí misma mientras salía de la tienda y se dirigía a una tienda que vendía lo que parecía ser ropa deportiva. 57, calculó internamente mientras entraba al establecimiento. Ella sonrió cuando escuchó el chillido silencioso de un asociado de ventas lleno de terror que se escondía detrás del mostrador. Ya sabes, comenzó casualmente mientras caminaba lentamente hacia el mostrador, el sonido de sus tacones resonando contra las paredes de la tienda. Probablemente no te habría encontrado si no fueras tan cobarde y chillaras como un cerdo tonto. La sonrisa de 18 se volvió siniestra cuando escuchó el sonido ahogado de un llanto detrás del mostrador, el sonido de alguien que sabía que ya estaba muerto. La rubia se acercó al mostrador, la punta de su dedo índice comenzó a brillar mientras apuntaba hacia donde podía escuchar a la persona detrás temblando debajo, antes de que algo con el rabillo del ojo llamara su atención. Mirando hacia arriba, pudo ver a un hombre de unos 50 años sentado tranquilamente en una silla, con una pierna levantada para descansar sobre su rodilla, un libro de bolsillo en la mano. Por lo que ella podía decir, él no la había notado mientras tranquilamente pasaba la página y continuaba leyendo. 18 lo miró fijamente durante mucho tiempo, su expresión estaba sorprendida de que alguien no la hubiera notado. Ejen, proyectó mientras observaba al hombre, esperando que respondiera a su presencia. En lugar de mirar hacia arriba y encogerse de miedo como ella esperaba, el hombre levantó un dedo y dijo: un segundo. Este imbécil me acaba de decir que aguante. 18 miró con incredulidad a este hombre mayor mientras se lamía el dedo y pasaba la página por segunda vez. ¿Sabía ahora lo que estaba pasando? Eso era imposible. No había forma de que no hubiera oído los gritos y las carreras. Los gritos de que los androides estaban aquí. Incluso estaba este idiota debajo de la mesa, temblando y probablemente orinándose de terror, no había forma de que este tipo no supiera lo que estaba pasando. Entonces, ¿por qué no tiene miedo? 18 levantó una ceja mientras rodeaba lentamente el mostrador antes de colocarse directamente frente al hombre. Empujó el dedo resplandeciente a centímetros de su cabeza mientras esperaba una respuesta. ¿Eres demasiado estúpido o senil para entender que estoy a punto de matarte ahora mismo? 18 preguntó mientras el hombre continuaba leyendo. Una sonrisa tiró de las comisuras de su boca mientras sus ojos escaneaban las palabras. Un momento después, el hombre cerró el libro de bolsillo con una mano y lo arrojó al suelo a su lado, murmurando para sí mismo. Qué vergüenza terminar en un suspenso. Oye, idiota, te estoy hablando. 18 rugió cada vez más molesto porque alguien la estaba ignorando. Estaba acostumbrada a que la gente la reconociera, temblando de miedo al verla y sabiendo exactamente lo que les iba a pasar al reconocerla. Se consideraba algo así como una celebridad.
posiblemente la celebridad más importante del mundo además de su hermano. Se había ganado una reputación durante la última década y media de destrucción y tormento, y no aceptaría este nivel de despido. Lamento eso, dijo el hombre cambiando su mirada para encontrarse con la de ella. Quería terminar el capítulo en el que estaba antes de morir. Y también no estoy senil, y en realidad no soy tan viejo, creo. Solo 54 años, aunque supongo que alguien tan joven probablemente se considere viejo, ¿no es así? 18 parpadeó, esto no había sido lo que esperaba. ¿Sabes quién soy? El hombre sonrió, pero por supuesto, ¿cómo no podría? Tú y tu hermano sois los rostros más conocidos del planeta. Sé exactamente quién eres. Bueno, pensó para sí misma, antes de fruncir el ceño. ¿Pero por qué no tiene miedo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa? ¿Hay algo que te encante? 18 parpadeó por segunda vez, primero reconociendo que esta inmundicia acababa de interrumpirla, y luego lo que acababa de preguntarle. Continuó sosteniendo su pistola de dedo apuntando directamente a la cara del hombre. Quería romper y volar a este tonto, matarlo por ser tan ignorante y grosero. Pero la situación, la pregunta, este hombre era tan fuera de lo común, tan extraño que sus palabras se le atragantaron. ¿Yo qué? Fue todo lo que pudo tartamudear en respuesta. Se maldijo mentalmente por sonar tan tonta en ese momento. Quería que el hombre la temiera, que la viera como la amante de la muerte que era. En este momento, sonaba como una niña que se había distraído después de que le preguntaron qué querían pedir al frente de la fila. ¿Hay algo que te encante? El hombre repitió en el mismo tono tranquilo y pacífico. 18 miró fijamente al hombre mayor con el ceño fruncido estudiándolo con curiosidad. Tenía una cabeza calva que brillaba con las luces luminiscentes del techo. Una sombra de 5 en punto y ojos cansados y holgados. Parecía que sería alto si se pusiera de pie, su cuerpo grande y recordaba a alguien que solía ser muy musculoso, pero que no había tocado un peso en años. Su estómago era grande y sobresalía poco atractivo, en general, parecía un abuelo. La rubia sonrió mientras comenzaba a entender lo que estaba pasando. Ella había visto esto antes. Era raro, pero de vez en cuando ella y su hermano encontraban gente deambulando por el desolado páramo que tan a menudo llegaba después de una de sus sesiones de juego. Parecía no responder, en un aturdimiento que a veces incluso los dejaba caminando hacia ellos mientras ella y Seventeen se reían. Los dos habían llegado rápidamente a la conclusión de que a veces la muerte y la destrucción que vendrían a su paso era demasiado para algunas personas, por lo que sus mentes se romperían. Encontrarían a estas personas simplemente deambulando, ausentes del mundo que los rodeaba, incapaces de entender lo que estaba sucediendo. Era un regalo especial cada vez que los gemelos encontraban a estas personas, ya que habían desarrollado un juego para ver si podían sacarlos de su aturdimiento antes de matarlos. Implicaba torturar al individuo hasta que finalmente volvía a la realidad, como abofetear a un amigo en pánico para que volviera a sus sentidos. Esto va a ser divertido, pensó para sí misma mientras apuntaba con el dedo hacia abajo e inmediatamente disparó un tiro en la pierna del hombre. Atravesó la extremidad como si nada, formando un agujero en su muslo un poco más grande que un palo de golf. Su sonrisa se ensanchó cuando vio la mirada de dolor desarrollarse en sus rasgos. Apretó los dientes cuando sus manos se cerraron en puños, apretándose mientras luchaba por aceptar el dolor. 18 esperó pacientemente para ver si finalmente recobraba el sentido y comenzaba a llorar en el suelo, rogando por su vida como tantos lo habían hecho antes. En cambio, para su asombro, él comenzó a reírse. Bueno, dijo encorvado con una voz ronca que claramente trataba de enmascarar el dolor. Eso fue ciertamente desagradable. Recostándose en su silla, el hombre respiró hondo antes de sonreír y encontrarse con la mirada del androide de nuevo. Pero desafortunadamente, no responde a mi pregunta. A menos que quieras decir que te encanta lastimar a la gente, se encogió de hombros, lo cual tiene sentido. Las cejas de 18 se fruncieron en confusión. ¿Qué diablos está pasando ahora mismo? Yo. La asesina se quedó sin palabras en ese momento. Este no era el tipo aturdido y con la mente rota que había pensado inicialmente. Esto era algo que la chica nunca había visto antes.
Tal vez esa es una pregunta demasiado difícil. El hombre sacudió su cabeza. Es culpa mía. Déjame probar algo un poco diferente. ¿Tienes algún pasatiempo? 18 sintió que se le secaba la boca mientras miraba al hombre. ¿Qué está pasando aquí? Respondió él mirándola inocentemente. Podía ver la sangre del hombre comenzando a acumularse a sus pies. La herida en su pierna era mala. ¿Por qué no tienes miedo? ¿Te estás desangrando ahora mismo, no te das cuenta? Preguntó señalando con el dedo la herida. El hombre miró brevemente la lesión en el muslo antes de sonreír y volver a mirar hacia arriba. Oh sí, estoy muy consciente, jaja. Sería difícil no estar con lo doloroso que es. Pero me imagino que, si voy a morir, también podría pasar mis últimos momentos sonriendo en lugar de llorar asustado por mi vida. Los labios de 18 se fruncieron. Supongo que eso tiene sentido, entonces, preguntó casualmente, poniendo una mano sobre la parte superior de la herida y aplicando presión. ¿Cualquier pasatiempo? 18 miró fijamente al hombre. Ella no sabía qué hacer con él. Ella acababa de atacarlo, literalmente se estaba muriendo mientras hablaban, y le preguntaba sobre sus pasatiempos. No podía decidir si quería dispararle un tiro en la cabeza y continuar con su día viendo que 17 sin duda la estaba adelantando en este momento, o entretener al moribundo y ver a dónde iba esto. Algo la poseyó para elegir lo último. Lentamente, ella respondió, ¿por qué te importa? Ella respondió con frialdad, su pistola de dedo todavía apuntando a su cara. Oh, creo que es una pregunta que nadie te ha hecho nunca. Estoy seguro de que hay muchas personas que preguntan por qué o me perdonarás, pero dudo que haya demasiadas personas que te hayan preguntado cuáles son tus pasatiempos. Me gusta elegir atuendos, admitió lentamente mirándolo con los ojos entrecerrados. El rostro del hombre se iluminó como una persona que acaba de recibir un regalo. ¡Ay! Eso es excelente. Y puedo decir que probablemente tú también eres muy bueno en eso. Quiero decir, no quiero ser grosero, pero ese top realmente te queda bien. 18 se alejó, sus manos moviéndose para cerrar su chaqueta de mezclilla alrededor de su escote expuesto. Oh, no hay necesidad de sonrojarse. Solo te estoy haciendo un cumplido, además, voy a estar muerto pronto de todos modos, ¿verdad? 18 frunció el ceño al darse cuenta de que se estaba sonrojando. ¿Cómo se atreve a hacerme sonrojar? Yo soy un dios de la muerte entre este pueblo, son meros juguetes para mí. Él no tiene derecho a hacerme sonrojar. Gruñendo, la chica volvió a formar una pistola de dedos y clavó un segundo rayo directamente en el bíceps del hombre. La sangre brotó de la herida de inmediato, derramando aún más líquido carmesí en el suelo. La habitación comenzó a acumularse con el familiar olor a cobre. 18 observó con satisfacción cómo el hombre gruñía de dolor, echando la cabeza hacia atrás mientras las lágrimas comenzaban a formarse en las esquinas de sus ojos. Su única pierna buena pisoteó el azulejo mientras su rostro se tensaba en una mueca profunda. Ay, ahora debería estar entendiendo la imagen, yo, lo siento por eso, no quise ofender, liberando la presión en su pierna, le indicó con una mano el rubio que retrocediera. Cuidado, no lo pises. ¿Esos se ven caros? 18 miró hacia abajo y se dio cuenta de que la sangre se acercaba peligrosamente a sus botas. La chica cumplió la advertencia y dio un paso atrás. ¿Qué demonios está pasando? Estás confundiendo, viejo. Dijo cruzando los brazos. Te disparo 2 veces y me dices que cuide mis botas. La voz del hombre se había vuelto más tranquila, claramente un intento de suprimir el dolor que se deslizaba de vez en cuando. Me dijiste que te gusta elegir atuendos como pasatiempo, estoy seguro de que no te gusta que tu ropa se ensucie. No podía decir que él estaba equivocado, pero tampoco podía entender a este hombre. Todo lo que ella quería era que él gritara de terror, que intentara débilmente arrastrarse mientras ella lo rastreaba lenta y sin esfuerzo y lo mataba de la manera más dolorosa posible. Era un juego para ella, pero no era divertido si él no quería jugar. Así que, comenzó, su voz ronca, su cabeza inclinada hacia un lado, estaba claro para ella que la pérdida de sangre estaba comenzando a tener efecto. Esta pregunta puede sonar extraña, pero, ¿alguna vez fuiste una niña pequeña? ¿Qué tipo de pregunta era esa?
Por supuesto, yo era una niña cuando ella era más joven. Claro que yo estaba. La pérdida de sangre se te está subiendo a la cabeza. Ella dijo con el ceño fruncido. Él se rió entre dientes en respuesta. Sí, probablemente. Entonces, cuando eras una niña pequeña, ¿qué querías hacer cuando fueras grande? Los ojos de 18 se abrieron como platos ante esta pregunta. ¿Qué quería ser de pequeña? La androide se encontró mirándolo inquisitivamente. Solo, sígueme la corriente. Dijo con su mejor intento de una sonrisa bajo la inmensa cantidad de dolor. Hizo una pausa, dándose cuenta de que no podía recordar. Se encontró explorando los rincones más profundos de su mente mientras trataba de recordar lo que había querido ser de niña. Finalmente, recordó. Una breve sonrisa tiró de sus labios al recordar. Quería ser diseñadora de ropa. El hombre sonrió a su vez. Ese es un bonito sueño. ¿Alguna vez perseguiste? Ella frunció el ceño, parecía que había una línea de mercancía con su marca. ¿Qué pregunta más estúpida? ¿Qué te parece, viejo? Mire lo que sucede a su alrededor, eche un buen vistazo y realmente piense en ello. El moribundo dejó escapar una risa suave y débil mientras negaba con la cabeza. Supongo, eso es justo. 18 frunció el ceño mientras observaba al hombre continuar desangrándose. Tenía los brazos cruzados, la espalda apoyada contra el mostrador mientras esperaba la siguiente pregunta, asumiendo que habría otra. Entonces, comenzó lentamente, sus manos empujando desesperadamente las heridas en su pierna y brazo. ¿Por qué no lo hiciste? Ella hizo una pausa, mirándolo por un momento. ¿Por qué no lo hizo? Porque ese bastardo de Jero les robó a ella y a su hermano la vida que habían tenido, experimentó con ella y los convirtió en lo que eran hoy. Realmente no tenía otra opción en el asunto. Dijo con una mueca despectiva. Frunció el ceño, su cabeza estaba más baja ahora. 18 predijo que solo tenía unos minutos antes de desmayarse. ¿Podrías intentarlo ahora? Ella le gruñó. ¿Sí? Veamos cómo va eso. Veamos cuántas personas comprarán un producto fabricado por alguien responsable de literalmente millones de muertes en las últimas 2 décadas. ¿En serio, sabes lo que estás diciendo en este momento? ¿Sabes con quién estás hablando? Él le sonrió, una sonrisa cálida y paternal. Estoy hablando con una hermosa, joven, que me está contando sobre lo que soñaba ser, de niña. El ceño fruncido de 18 se transformó lentamente en una delgada línea. Así que, dijo apartando la cabeza de él. Así que, nunca lo sabrás, hasta que lo intentes. Siempre podrías crear un alias, o algo así, porque este hombre estaba tratando de ayudarla. En cuestión de minutos ella iba a ser literalmente la responsable de su muerte. Esto no tenía ningún sentido para ella. ¿Por qué estás tratando de ayudarme? ¿Es para que ya no tenga suficiente tiempo para matar? Porque eso no funcionará. Ella chasqueó. Lentamente negó con la cabeza, ya no me realmente importa lo que suceda, no me ha importado, durante mucho tiempo. Entonces, ¿qué es? Comenzó el hombre antes de comenzar a tambalearse de su silla y colapsar en el suelo, tendido de lado. Podía ver que sus ojos estaban cerrados, claramente se había desmayado. Ella gruñó al charco de sangre en el suelo. Se está muriendo. Ella frunció el ceño mientras examinaba al hombre. Su pecho todavía subía y bajaba, pero eso cambiaría en cuestión de minutos si las heridas que ella le había infligido no eran tratadas pronto. Por un momento la chica se quedó inmóvil, simplemente aceptando que estaba a punto de morir. Consideró tal vez levantar el dedo y volar sus restos para ver qué tipo de diseño crearía al estrellarse contra la pared. Levantando su pistola de dedo para que apuntara hacia la cara del hombre, su boca se esforzaba mientras luchaba por tomar cada respiración, se preparó para disparar. Pero vaciló. Él no tenía miedo, incluso cuando lo ataqué. El dedo de 18 continuó apuntando al hombre, algo en ella que no estaba dispuesto a disparar mientras su mente reproducía sus interacciones. Estaba leyendo un libro cuando entré, apenas levantó la cabeza cuando me acerqué a él. Ni siquiera estaba asustado.
Tampoco era como Blondie, no nos enfrentó valientemente a pesar de las probabilidades, es como todos los otros magos que saben que no son nada para nosotros más que juguetes para que juguemos y rompamos a nuestra voluntad, y luego él comenzó a hablarme, como si tuviera algún derecho a hablarme siendo el pequeño insecto humilde que es. 18 gruñó mientras miraba cómo su respiración se volvía más áspera y tensa. Empezó a razonar para sí misma que el hombre estaba loco, conmocionado por haber visto a tantos otros antes. Por un momento eso fue suficiente para ella, y se preparó para soltar una ráfaga de energía que había estado preparando para lo que ahora parecían siglos. Pero una vez más, esa conclusión fue derrotada por su simple interacción. Él no había estado conmocionado, no podía haberlo estado porque ni siquiera había estado remotamente asustado de ella. Había sido coherente y sensato, nada en su comportamiento había sido nada remotamente loco. La verdad era que él no había estado asustado, no había sido poderoso, y no había sido como nadie que ella hubiera conocido antes, y lo más importante, no respondió a mi maldita pregunta. Volviéndose para mirar por encima del hombro a la chica que todavía temblaba debajo del mostrador, gritó. Tú. Ve atrás y toma algunas toallas o algo para detener el sangrado, ¿entendido? Observó a la niña encontrar sus ojos con una mirada aterrorizada y amplia que permanecía inmóvil como un ciervo en los faros. Muévete. Ahora. Dijo con un tono de peligro mientras apuntaba con la pistola de dedo a la chica, su índice brillaba con una peligrosa energía amarilla. Inmediatamente, la cajera se puso de pie de un salto antes de salir corriendo de detrás del armario hacia la parte de atrás. 18 miró al hombre que tenía delante. Ella no quería salvarle la vida, por supuesto, pero sí quería terminar esta conversación, fuera donde fuera. En cuestión de momentos, la joven cajera regresó corriendo con un puñado de gruesas toallas blancas y una gran botella de agua. Por un momento, 18 preguntó de dónde había sacado estos artículos antes de recordar que estaba en una tienda con un montón de productos para hacer ejercicio. La chica estaba temblando junto a 18, ofreciéndole los artículos al androide. ¿Qué? ¿Crees que voy a hacerlo? Envuélvelo ya, idiota. 18 espetó como el joven empleado. La chica saltó ante la voz del androide mientras rápidamente se ponía a trabajar, empujando al hombre pesado de vuelta a su asiento antes de apretar las toallas alrededor de las dos heridas lo mejor que pudo y colocando la botella de agua en el regazo del hombre. 18 observó cómo la pérdida de sangre comenzaba a disminuir a medida que las toallas blancas se volvían rojas. A juzgar por el tamaño más grande del hombre, supuso que no había perdido suficiente sangre para que fuera fatal, pero había sido suficiente para que estuviera completamente aturdido. Dando un paso atrás, la chica se quedó allí nerviosamente, cubierta de sangre, cambiando su mirada de 18 al hombre, y luego de regreso. 18 atrapó su mirada con la suya. Bien. Vuelve a encogerte. Ella ordenó. La cajera se apresuró a cumplir mientras ella se retiraba al cubículo en el que se había estado escondiendo antes. Volviendo su atención al hombre, gritó. Oye. Anciano. Despertar. No hubo respuesta. Anciano. Nada. Gruñendo de frustración, 18 levantó la pistola de dedo y apuntó a la frente del hombre antes de disparar. La explosión fue débil, apenas visible, ya que solo contenía la fuerza suficiente para golpear la cabeza del hombre hacia atrás. El hombre gimió mientras lentamente se llevaba una mano a la frente. ¿Qué? No habíamos terminado de hablar. 18 dijo en un tono peligroso. El hombre hizo una pausa al notar las toallas alrededor de sus heridas y la botella de agua en su regazo. ¿Hiciste esto? Su voz preguntó mientras sus manos temblorosas tomaban la botella de agua de su regazo y comenzaban a desenroscar la tapa. Resoplando, respondió. Difícilmente, haciendo un gesto con la cabeza, dijo. La niña lo hizo. Hubo un momento en el que el único sonido entre los dos era el del anciano bebiendo la botella de un largo trago. Bueno, dijo una vez que dejó caer la pieza de plástico vacía en el suelo junto a él, ciertamente estoy agradecido con usted y Melody. Dijo asintiendo con la cabeza hacia la chica que aún se escondía debajo del mostrador. No lo estés, espetó ella, sus brazos cayendo en una posición debajo de su pecho.
Todavía planeo matarte, nada cambiará ese hecho. Estudió su rostro mientras decía esto, buscando la más mínima inclinación de que él tuviera un poco de miedo. No encontró nada. Pero, agregó con una mueca, claramente molesta por haber hecho esto en primer lugar. Solo una vez que hayamos terminado con nuestra conversación. El anciano se rió entre dientes suavemente, solo sirviendo para molestar aún más a 18 por haberlo perdonado por unos minutos más. Bueno, entonces, comenzó su voz lentamente, el color volviendo a su rostro. ¿De qué querías volver a hablar? Perdóname, mi memoria ya no es lo que solía ser. ¿Por qué no me tienes miedo? Dijo mientras la dureza en sus ojos se aliviaba, reemplazada por indicios de curiosidad. ¿Por qué estás haciendo esto? Hablando conmigo, actuando como si no hubiera intentado matarte hace un minuto. Por primera vez durante su charla, 18 vio cómo la sonrisa se deslizaba de las facciones del hombre. Sus ojos reflejaban una profunda tristeza mientras sus labios se fruncían sutilmente. Solía ser famoso, ¿lo sabías? Dijo el hombre lentamente, sus palabras saliendo viejas y tensas. Solía ser un nombre que casi todo el mundo conocía. Yo era el hombre más fuerte del mundo, las mujeres se desmayarían al verme, cientos de personas me pedirían un autógrafo en la calle, era rico más allá de la comprensión, fue un concierto bastante dulce. 18 puso los ojos en blanco, realmente creía que esto era lo que ella estaba preguntando en su pregunta. La chica se preparó para levantar un dedo para ahuyentar al hombre cuando dijo algo que hizo que se detuviera. La fama era agradable, fascinante incluso. Fue divertido ser esta estrella para el mundo. Pero no me tomó mucho tiempo darme cuenta de que estaba perdiendo a aquellos que realmente amaba. 18 levantó una ceja cuando su mente volvió inmediatamente a la primera pregunta que le había hecho. ¿Hay algo que amas? Mi fama estaba alejando a las personas que realmente me importaban. Mi esposa, ella me dejó después de que se cansó de mis avances coquetos hacia las mujeres que literalmente se arrojaban sobre mí a veces. Poco tiempo después comenzaron los ataques y la perdí. Bueno, en ese momento ya la había perdido, pero supongo que podría decir que mi hija la había perdido. Un lento suspiro escapó de sus labios. Los dedos de 18 tamborilearon contra su bíceps mientras esperaba pacientemente que la historia regresara a su pregunta. Así que mi hermano y yo matamos a su esposa, ex esposa, bebé mamá. Así que lo que... Ella se burló de la pérdida. Fue interesante escuchar acerca de las luchas de criaturas tan débiles desde el interior. Ella solo pudo ver su miseria desde el exterior. Ella me culpó por su muerte. Realmente nunca tuve tiempo para hablar con ella sobre eso. Estaba demasiado ocupado enterrando a mi homónimo en la tierra. Todas las celebridades y personas famosas estaban siendo encontradas y asesinadas, supe de inmediato que era solo cuestión de tiempo antes de que el hombre más fuerte del mundo fuera sacado y asesinado por el placer de hacerlo. La mayoría de mis fondos se desvanecieron una vez que el mundo se dio cuenta de que no tenía intención de pelear con ustedes dos. Quiero decir, ninguna cantidad de flexiones me llevaría a nivelar ciudades enteras. No tiene sentido intentarlo. Me corté el pelo, me afeité el bigote y gasté lo último de mis riquezas en mudarnos a mí y a mi hija, cambiando nuestros nombres en el proceso. El mundo se olvidó de nosotros y estábamos lo más seguros que podíamos estar. Sabes, me doy cuenta de que esto es muy triste y todo eso, pero me estoy aburriendo mucho y la idea de atravesarte el torso está empezando a verse cada vez más agradable. 18 agregó groseramente. El hombre hizo una pausa, levantó la vista para encontrarse con su mirada, sus ojos la estudiaron con un nivel de comprensión que hizo que la chica se sintiera incómoda. Gruñendo, escupió. Deja de mirarme así. Termina o muere. El hombre desvió la mirada, mirando al suelo mientras sus labios se abrían. Terminaré con esto rápido entonces. Para resumir, no podía vivir conmigo mismo, comencé a beber, haría todo lo posible para olvidar la vida que tenía antes de todo esto, olvidar todo lo que perdí para que mi hija estuviera a salvo. 18 puso los ojos en blanco con un suspiro. Ahora estaba aburrida, había pensado que el hombre era interesante al principio debido a la forma en que la miraba sin miedo en sus ojos, pero estaba comenzando a sentir que tal vez había asumido demasiado sobre su carácter.
La niña comenzó a enumerar en silencio las muchas formas posibles en que podría torturarlo por consumir tanto de su tiempo. Fue divertido, en su mayor parte. Continuó, aparentemente inconsciente de la mirada maliciosa de 18. Mientras estaba borracho, me sentía invencible. Mis amigos y yo entrábamos en un bar, nos poníamos completamente cara de mierda y luego comenzábamos a buscar peleas en todo el bar. Su rostro cayó cuando dijo esto, lastimé a mucha gente durante estos estupores de borracho. Me hizo sentir confiado cuando lo había perdido todo, me hizo sentir que tenía el control en un mundo en el que una ciudad podía desaparecer en un día y, sobre todo, me hizo sentir poderoso en un mundo en el que nunca había sido menos importante. Era como si, durante esos tiempos, nadie pudiera detenerme. Incluso cuando los gorilas saltaban y trataban de detener mi alboroto, apenas tardaron un segundo de mi tiempo en tumbarse, con la nariz ensangrentada por donde los golpeé. El hombre suspiró, su voz pequeña a pesar de su gran tamaño. Hice esto casi todas las noches. Metiéndome en peleas de bar, bebiendo hasta perder el conocimiento. Se sintió bien. Me hizo sentir que podía hacer cualquier cosa porque nadie podía detenerme cuando decidí comenzar a pelear. La mueca de 18 se suavizó lentamente mientras miraba al hombre, sus labios frunciendo el ceño. Los pensamientos de tortura fueron empujados lentamente al fondo de su mente mientras observaba al hombre esforzarse por seguir adelante con su historia, su voz cada vez más temblorosa cuando pudo detectar que el dolor comenzaba a filtrarse en sus palabras. Porque nadie pudo detenerme, las palabras se repetían en su mente mientras las escuchaba. Era algo que su hermano le decía varias veces a lo largo de los años. Demonios, incluso ella las había dicho innumerables veces cada vez que escuchaba los gritos de ¿por qué haces esto? Entre las súplicas para que se detuviera o los gritos de angustia que rodeaban su velatorio. ¿Por qué? ¿Por qué no? No es como si alguien pudiera detenernos. Era su razonamiento, era la filosofía por la que vivían porque era verdad. ¿Quién podría detenerlos? Claro, estaba el rubio, y de vez en cuando se acercaba para desafiarlos, pero incluso entonces, estaba claro que nada de lo que pudiera hacer los derribaría para siempre mientras se mantuvieran unidos. El mundo era lo que ellos decidieran hacer con él. Si decidieran que querían destruirlo, entonces tenían todo el derecho de hacerlo porque no habría ninguna consecuencia en hacerlo. La tierra era suya para hacer con ella lo que quisieran, y ese hecho era uno con el que 18 estaba muy cómodo. Escuchar a otra persona reflejar esta mentalidad, incluso en una escala mucho más pequeña, era inquietante. Ella y su hermano siempre marcaron una división entre ellos y las personas a las que mataron, torturaron y aterrorizaron. ¿Cómo podrían no hacerlo? Los humanos eran criaturas débiles y patéticas que, en lo que a ella respectaba, solo existían para su diversión. No se parecían en nada a ella o a su hermano, o al menos eso había pensado ella. Darse cuenta de que podía relacionarse con este hombre, incluso en la más pequeña de las escalas, no había sido algo que hubiera previsto que sucediera. Era discordante, la existencia misma de alguien más que sentía lo mismo que ella y su hermano desafiaba la noción misma de que los humanos no eran como ella o se venteen. Porque claramente, este humano tenía al menos una cosa con la que podía relacionarse. 18 frunció el ceño cuando inmediatamente descartó el pensamiento. ¿Y qué si este hombre pudiera relacionarse con ella? Eso no significó nada a largo plazo. Era solo un tipo, no significaba que todos fueran así, incluso si este hombre era igual a ellos en un nivel. Eso no significaba que el resto del mundo no fuera patético, débil de voluntad, don nadie que mereciera más que la forma en que ella y su hermano los trataban. Son escoria, repugnantes cucarachas en la planta de nuestros pies. 18 se dijo a sí misma, recordándose que nada de lo que este hombre pudiera decir debilitaría su resolución de matar y destruir. Eso es exactamente lo que él quería, eso es lo que todos querían, y no había ninguna posibilidad en el infierno de que ella se lo diera. Mirando al hombre, se burló. Tú y yo no nos parecemos en nada, debilucho. Pero algo dentro de ella no estaba tan seguro. No pasó mucho tiempo antes de que las consecuencias de este estilo de vida me alcanzaran. Continuó, sus manos ahuecadas una alrededor de la otra, el recuerdo claramente le dolía para decir. ¿Consecuencias? 18 repitió confundido.
Ya dijiste que nadie podía detenerte, ¿qué consecuencias podría haber? Sus ojos se abrieron como platos cuando empezó a asumir. Una sonrisa de complicidad tiró de un lado de su boca. Encontraste a alguien que podría detenerte, ¿verdad, viejo? Ella se rió. Por supuesto que sí. No eres más que un pequeño gusano humilde. Incluso si finges ser como nosotros, no tienes el poder para respaldarlo. Esa es la diferencia. Cuando dices que nadie puede detenerte, es solo porque sientes que esa es la verdad. Donde como con nosotros, es la realidad. El hombre asintió lentamente. Nadie pudo detenerme. Rompí huesos, y puse ojos negros. Era en lo que era bueno. Fue fácil, y fue divertido. Pronto no fue suficiente solo atacar el bar, sino que comencé a volverme contra mis amigos también. Les rompí los brazos y magullé sus cuerpos, y no pasó mucho tiempo después de que dejé de saber de ellos. Seguí regresando a los bares, los gorilas no podían esperar mantenerme fuera, pero pronto mis bolsillos se agotaron. No podía permitirme la bebida, y no podía permitirme mi diversión. Me vi obligado a quedarme en casa y beber, y cuando lo hice, la necesidad de hacer daño, la necesidad de sentirme poderoso nuevamente se apoderó de mí y encendí el único que quedaba en mi vida. Podía ver que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos mientras contaba esta parte de la historia. Me volví contra mi hija. La golpeé hasta someterla, le rompí la muñeca y la magullé por todo el cuerpo. Trató de defenderse, había estudiado conmigo como artista marcial. Ella era mi mejor alumna, incluso cuando todavía tenía mi dojo, 18 podía ver las lágrimas corriendo por sus mejillas ahora, oliendo, el hombre continuó. Ojalá hubiera sido lo suficientemente fuerte como para vencerme entonces. Gruñó, disgusto por sus propias acciones escrito en sus rasgos. Desearía que me hubiera volteado sobre su hombro como le enseñé, y me hubiera roto el brazo allí mismo. Desearía que se hubiera puesto encima de mí y comenzara a darme golpe tras golpe en la cara, dándome ojos morados y hundiendo mis dientes en la parte posterior de mi garganta. 18 miró al hombre con los ojos muy abiertos. ¿Quería ser golpeado? Esta idea, este concepto no tenía ningún sentido para ella. ¿Por qué alguien querría ser el menor? ¿Por qué alguien desearía ser débil? Pero eso no fue lo que sucedió. Hizo una mueca. ¿Qué sucedió? 18 dijo de repente. Las palabras la habían sorprendido incluso a ella misma, no tenía idea de por qué las había dicho, obviamente, en realidad no le importaba, ¿verdad? El hombre hizo una pausa, aparentemente tan sorprendido como ella cuando la miró a los ojos. 18 gruñó, mirando hacia otro lado mientras decía. No importa, me importa una mierda lo que le pasó a tu hija, lo que sucedió fue que la golpeé hasta dejarla inconsciente, y luego me tropecé con mi cama y me desmayé. Por la mañana, ella se había ido. Él resopló, nunca la volví a ver. Lloré y grité, maldiciendo al mundo por hacerme esto cuando sabía muy bien que eran mis propias acciones las que me hicieron esto. Suspiró antes de continuar. Esperaba que la policía irrumpiera en mi puerta y me arrestara por abuso infantil, pero nunca lo hicieron. Se me ocurrió que con todos los ataques que frecuentaban la zona, la policía probablemente no tenía tiempo para ocuparse de todos y cada uno de los delitos que ocurrían en la ciudad. O tal vez ella nunca fue a la policía, hasta el día de hoy, nunca supe la respuesta a esa pregunta. 18 estaba tranquila ahora, con los brazos cruzados de manera despectiva, pero su expresión facial se había suavizado. Quería saber a dónde iba esta historia. Yo lo había hecho. Finalmente dijo después de una larga pausa. Incluso después de que toda la fama y la riqueza me abandonaron, continué demostrándole al mundo que, de hecho, todavía era el hombre más fuerte, que nadie podía detenerme. Y al final de todo lo que tenía para mostrar por mis formas monstruosas eran las ruinas rotas de lo que una vez había sido una buena vida. No tenía amigos, ni dinero, ni familia, al final de todo, me quedé solo con mi fuerza, y nada más. 18 se quedó callado ante esto. ¿Qué pasó después? El hombre levantó una ceja en su dirección, pero esta vez ella no reaccionó. No le importaba si él sabía que ella quería saber más del final de la historia. Lo que sucedió después fue que busqué a mi hija, conseguí un nuevo trabajo aquí, señaló hacia la estructura que los rodeaba.
Y dediqué el resto de mi tiempo a encontrar a mi hija, encontrarla y encontrar una manera de disculparme y, con suerte, hacer las cosas bien. Dejé de beber, comencé a leer y dediqué todo a encontrar lo último en mi vida que aún me importaba, que aún amaba. ¿Hay algo que te encante? Las palabras se repetían en la mente de 18 mientras continuaba escuchando. Más tarde descubrí que ella había buscado los poderes que tú y el guerrero dorado tenéis. Aprendió a volar, y aprendió a disparar esos rayos de sus manos. Ella buscó ayudar a las personas que pudo después de cada uno de sus ataques. Se convirtió en una heroína de poca monta, volaba, llevaba a la gente a un lugar seguro y hacía todo lo que podía para ayudar a quienes no podían ayudarse a sí mismos. 18 observó cómo los ojos del anciano adoptaron una mirada de orgullo mezclada con tristeza, sus labios se curvaron en una sonrisa, pero sus ojos formaron grandes lágrimas que rodaron por sus mejillas. No podría haber pedido una hija mejor. Dijo con orgullo en su voz. Por supuesto, solo me enteré de esto después del hecho, su cuerpo había sido encontrado y me lo habían traído, las personas a las que había salvado la describieron como una heroína, obviamente sin darse cuenta de los acontecimientos que la habían alejado en primer lugar. Si lo hubieran sabido, dudo que me la hubieran traído. Lo que le ocurrió a ella. La voz de 18 era más tranquila de lo habitual, nada parecido al tono cínico y sarcástico que adoptaba con la mayoría de las personas con las que hablaba. Ella había hecho la pregunta, pero tenía la sensación de que sabía la respuesta. El hombre mayor la miró directamente a los ojos, con una ira profunda y sutil en sus palabras mientras decía: ¿Sabes lo que le pasó a ella? La mirada de 18 cayó cuando descubrió que no podía mantener el contacto visual. Ella frunció el ceño un segundo después. Entonces, ella y su hermano fueron los responsables de la pérdida de la hija de este hombre. Habían matado literalmente a millones de personas en este punto, ¿por qué debería importar uno más? Pero sí importa, una voz en el fondo de su mente dijo en voz baja. Apenas fue un susurro, pero sabía que al menos una pequeña parte de ella sentía que esta pérdida de vida en particular era significativa. Lo que sea, pensó para sí misma mientras se enderezaba, levantando la barbilla con orgullo mientras comenzaba a mirar hacia abajo al hombre de nuevo, incluso si siento algo en este momento, es como una película triste, lo superaré una vez que he terminado aquí. Correcto. Ella era lo que amaba. Ella era mi todo. ¿Preguntaste por qué no te tenía miedo? Bueno, la razón es que ya me has quitado todo lo que alguna vez me importó. Ya no tengo nada que temer. Dijo rotundamente, la emoción drenada de su voz. 18 podía ver un cansancio en sus ojos que no había notado antes. Era la mirada de un hombre que necesitaba una siesta, la mirada de un hombre que quería dormir por mucho, mucho tiempo. Por eso te pregunté. Dijo mirando a los ojos de 18. ¿Hay algo, o tal vez alguien a quien amas? 18 no respondió la pregunta. Podía entender lo que estaba diciendo sin decirlo. Él estaba sugiriendo que de alguna manera, su historia terminaría de la misma manera que la de él. No podía creerlo, no lo creería. No había manera de que ella pudiera terminar como esta tonta. ¿Derecha? ¿Cómo se llamaba tu hija? 18 finalmente preguntó. No sabía por qué importaba si sabía el nombre de la chica, no era como si recordara milagrosamente la cara de esa chica específica de la persona que había matado si supiera el nombre. Pero algo dentro de ella anhelaba saber más acerca de esta chica que nunca había conocido adecuadamente. Bueno, cuando salimos, los nombres cambiaron, su nombre era Luna, dijo el hombre sacudiendo la cabeza. Pero, su verdadero nombre, el que mi esposa y yo elegimos juntos, era Videl Satán. ¿Y el tuyo? Marca hoy en día, pero en un momento, había sido Hércules Satanás. Lentamente, su cuerpo aún débil debido a la pérdida de sangre de antes, extendió una mano hacia la chica. Encantada de conocerte. 18 se quedó mirando la mano durante varios segundos, considerando si debía tomarla o no. Lentamente, la chica descruzó los brazos cruzados y comenzó a estirar la mano hacia la del hombre. Sus manos apenas se tocaron cuando escuchó un ruido detrás de ella. Robar muerte. Sus ojos se abrieron cuando reconoció la voz de inmediato. No.
Su mente gritó mientras se daba la vuelta para tratar de detener lo que sabía que venía. Sin embargo, justo cuando lo hizo, vio una esfera dorada de energía pasar disparada por su rostro. Y entonces todo era rojo. Oh, lo siento hermana. No sabía que salpicaría tanto. Los ojos de 18 estaban muy abiertos, podía sentirlo en todo su lado derecho. Su cabeza se volvió lentamente hacia el hombre, su mano todavía en la de ella. Podía ver la expresión de asombro en su rostro, la luz que se apagaba lentamente en sus ojos. La explosión había atravesado directamente su gran torso. Su sangre estaba cubriendo completamente su lado derecho y su mano, la mano que podía sentir su agarre lentamente aflojándose hasta que no quedó fuerza en el apretón de manos. Estaré allí, pronto, Videl. 18 pudo escuchar en un débil susurro mientras el hombre se desplomaba en su silla y caía al suelo, su mano separándose de la de ella en el proceso. No estás demasiado enojado, ¿verdad? Sé que acabas de conseguir ese top, dijo Seventeen con nerviosismo en su voz. Sabía muy bien que a su hermana no le gustaba que le arruinaran la ropa. 18 no respondió. Simplemente miró hacia abajo al cadáver inerte que actualmente ocupaba el espacio a sus pies. Así era como siempre iba a terminar, ¿o no? Ella le había dicho que una vez que terminara su conversación, lo mataría. Incluso había repasado todas las formas en que había planeado matarlo durante su conversación. Tampoco era como si le hubieran negado el final de la conversación. Por lo que podía decir, ese había sido el final de la historia, no había quedado nada que compartir entre los dos. Entonces, ¿por qué me siento tan molesto? Se preguntó en voz baja mientras continuaba mirando el cuerpo a sus pies. ¿Por qué se sentía como si su hermano la hubiera estafado en algo? Como si le hubieran robado algo valioso, algo especial, antes de que estuviera lista para dejarlo ir. Hermana. ¿Qué estás haciendo? Mirando hacia abajo se dio cuenta de lo que su hermano estaba mencionando. Ella no había soltado su mano. ¡Puaj! Exclamó mientras soltaba inmediatamente el cadáver, dejando que la mano golpeara el charco de sangre en el suelo. ¡Asqueroso! Ella se burló mientras se alejaba del cuerpo. Por el rabillo del ojo todavía podía ver a Melody temblando en silencio debajo del mostrador, sus dos manos fuertemente envueltas alrededor de su boca mientras miraba el cuerpo de Hércules Satanás, las lágrimas rodando por sus mejillas. No sabía por qué, pero 18 decidió encontrarse con su hermano a mitad de camino, impidiéndole ir detrás del mostrador y notar a la chica. ¿Estás bien? Hombre, ¿vas a querer quitarte esa ropa, 18 asintió, su expresión era de pura rabia mientras le lanzaba a su hermano una mirada que puso nervioso al chico. Era una mirada que reservaba solo para Blondie cuando estaba siendo particularmente difícil, y para cuando 17 arruinó un conjunto de ropa que le había echado el ojo. Estaba claro para ella que él asumió que su ira se debía a la sangre que cubría todo su costado derecho. Incluso ella se apresuró a asumir que esa era la razón, pero algo le dijo que no era la única razón. Comenzó Seventeen mientras daba un paso atrás, tú ganas. Exclamó de repente. Las cejas de 18 se fruncieron mientras repetía. ¿Gané? ¿Sí? El juego. Ganaste. Exclamó claramente tratando de subvertir su ira. Sus brazos se cruzaron cuando recordó el juego que había estado jugando con su hermano al comienzo de todo esto. Por un momento consideró ignorar su declaración y en cambio reprenderlo por matar al hombre tan cercano a ella, salpicando sus restos sobre su persona. Luego recordó el botín por ganar el juego, o estar cerca, como él lo había dicho. Así que vas a dejarme en paz y dejarme comprar ahora, ¿verdad? Su voz era aguda y fuertemente mezclada con molestia. Sí, señora. 17 asintió con una sonrisa en su rostro. Y no me vas a molestar por el resto del día, ¿verdad? 18 señaló con un dedo peligroso a su hermano. 17 levantó las manos en fingida rendición, ni un pío. No me verás hasta que se ponga el sol. El dedo de 18 se retrajo mientras jalaba su brazo hacia su pecho. Bueno. Seventeen comenzó a retroceder fuera de la tienda y dijo, bien. No querría molestarte más de lo que lo he hecho, así que te veré más tarde. Dijo mientras sus pies se levantaban del suelo y el chico salía de la tienda.
18 lo vio irse, la ira en su rostro se calmó hasta que no mostró ninguna emoción. 17 siempre decía que tenía un mal caso de cara de perra en reposo, pero nunca lo vio. Lentamente giró la cabeza hasta que miró a la chica acurrucada detrás del mostrador. Sus ojos se encontraron, y 18 pudo ver el miedo en los ojos de la chica mientras su temblor empezaba a empeorar. 18 consideró volar a la chica con una sola explosión, pero dudó cuando levantó la mano. Algo al respecto se sentía vacío. No quería matar, o al menos no ahora. Es tu día de suerte, niño. 18 susurró antes de dejar caer su mano y comenzar a salir por la puerta. Antes de salir de la tienda, se dio la vuelta y echó un último vistazo al lugar donde Hércules había estado sentado una vez, estudiando la forma en que su sangre había impactado en la pared detrás de él, antes de darse la vuelta y regresar a su tienda original. Sabía que haría un mejor tiempo si hubiera decidido volar hasta allí, pero por alguna razón sintió que caminar era más apropiado. Durante toda la caminata, repasó la conversación que había tenido con el hombre en su cabeza. Continué demostrándole al mundo que, de hecho, todavía era el hombre más fuerte, que nadie podía detenerme. Y al final de todo lo que tenía para mostrar mis formas monstruosas eran las ruinas rotas de lo que una vez había sido una buena vida. ¿Cree que eso podría pasarme a mí de alguna manera? Como si nuestras vidas fueran similares de alguna manera. Pensó con incredulidad para sí misma. La sola idea de que ella y él fueran lo mismo era risible. No. Estaba dolorosamente claro que los humanos no estarían aquí para siempre. La velocidad a la que ella y su hermano los mataron fue mucho más rápida de lo que podían reproducirse. Eso estaba muy claro para ella. Sabía que habría un tiempo en el futuro cuando ella y su hermano finalmente hubieran matado al último de los humanos. ¿Entonces qué? La chica se preguntó a sí misma mientras entraba a la tienda. ¿Qué harían cuando todos los humanos estuvieran muertos? ¿Cuándo terminó toda la diversión? ¿Se volvería contra su hermano como Hércules contra su hija? ¿Se volvería 17 contra ella por puro aburrimiento? No. Por supuesto no. Quiero a mi hermano y él me quiere a mí. Ella se burló ante la idea, disgustada de que incluso considerara volverse contra su hermano. Él era todo lo que tenía en el mundo, era la única persona en la que siempre había podido confiar, con quien contar cuando las cosas se ponían difíciles, incluso antes de que se convirtieran en androides. No había forma de que ella alguna vez lo traicionara. Amaba a su hermano más que a nada en el mundo. Y amaba a su hija, eso no lo detuvo, ¿o sí? 18 gruñó mientras empujaba el pensamiento fuera de su cabeza. Suficiente de eso, finalmente tengo tiempo para comprar adecuadamente. Ya nada de eso importa. Deja de pensar en eso. La rubia se dirigió lentamente a los vestidores, planeando quitarse su atuendo arruinado y comenzar a elegir uno nuevo de inmediato. Cerró la puerta detrás de ella antes de darse la vuelta para mirarse al espejo, planeando inspeccionar lo que se había arruinado correctamente y lo que había tenido la suerte de tener poca o nada de sangre cuando se congeló. Había estado cubierta de sangre, cientos, tal vez miles de veces durante la década de tiempo que ella y su hermano pasaron matando y destruyendo este mundo. La sangre no era más que una molestia en este punto. La sangre era solo otro factor que tenía que considerar cada vez que decidía matar a otro de los débiles de este mundo. Muchas veces se rebría todo su lado derecho. No era solo sangre, era su sangre, la sangre de Hércules que cubría su piel y su ropa en ese instante. Mirándose en el espejo, sin importar lo mucho que intentara apartar el pensamiento de su cabeza, sin importar cuánto intentara decirse a sí misma que había estado cubierta de más sangre de la que nadie podría esperar medir. Todo lo que podía ver mirándose a sí misma era un monstruo. Espero les haya gustado, denle like al video y compártanlo con sus amigos, sin más que decir me despido.